Palabras clave de los arcanos mayores. ¿Cómo nos ayuda a aprendernos las palabras clave y elegir algunas de ellas en concreto para traer a la mesa de trabajo cuando estamos haciendo una lectura los significados y la esencia de cada arcano? Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Tarot y Magia Blanca, Elena Kralovna. Vamos a hacer un ejercicio muy importante en este vídeo y es elegir las palabras clave de cada arcano mayor. Vas a poderte descargar de forma gratuita un PDF con las palabras clave de los arcanos mayores para que puedas practicar este ejercicio, que vayas marcando aquellas palabras que te vayan resonando más. Yo voy a hacer el ejercicio con cada uno de vosotros en este vídeo. Voy a decir las palabras clave que a mí más me resuenan y con las que yo he aprendido y he trabajado siempre estos arcanos. Cada arcano tiene muchos matices, por supuesto siempre va a depender de pregunta, contexto y de las cartas también que por supuesto que lo acompañen, pero el caso es que cuando trabajamos con las palabras clave, cuando estamos aprendiendo y luego las fijamos y las anclamos, nos va a ser mucho más fácil la interpretación. Yo es lo que recomiendo siempre a los alumnos, tanto de mis cursos presenciales como de la formación online. Siempre tienen sus PDFs para trabajar y luego, por supuesto, todo el material para profundizar. Pero esto nos da muchísima agilidad. Incluso tener estos documentos, tanto de arcanos mayores como de arcanos menores, que lo iré haciendo en próximos vídeos, pues tenerlos al lado de nuestras tiradas cuando estamos empezando a ejercer como tarotistas, pues nos viene muy bien en esas primeras tiradas y, por supuesto, luego tener estos documentos para seguir trabajando con ellos. Porque con la práctica cada arcano cobra una dimensión mayor de lo que en un principio nos parece. Pero bien, vamos a ir ya con ello. Venga, vamos a empezar con el loco. Yo estoy utilizando el tarot de Rider-Waite-Smith, que es el que recomiendo para el aprendizaje y la práctica. Para mí es muy fácil conectarnos con las imágenes y es de una riqueza maravillosa. Es uno de los tarot que más se conocen y que de verdad que es muy fácil aprender y empezar a practicar con él. Bien, vamos a ir con el loco. Os voy a decir las palabras que vais a encontrar en este PDF y luego las que yo he elegido porque son las que para mí tienen más sentido y a ver si os resuenan. También vamos a trabajar algo importante que son las palabras en negativo. Es conveniente que como un arcano lo vamos a poder experimentar en su lado de sombra, en su parte negativa, cuando aparece en posición invertida o cuando hacemos una pregunta, pues cuál es mi bloqueo, cuál es mi desafío, cuál es mi reto, qué es lo que está haciendo que esta situación no se lleve a cabo, ¿no? Y nos aparece esa carta en su lado de sombra, pues es importante que también tengamos alguna palabra ya nuestra asociada a esa carta en su lado negativo. Bien, vamos con el loco. Instinto, libertad, inicio, salto de fe, innovar, niño, atreverse, abrazar la incertidumbre, liberar. En cada método podéis a lo mejor ver alguna variación de palabras clave, pero bueno, realmente en su conjunto abarcan la totalidad de la esencia de la carta. Para mí, muy importante en el loco, es el instinto y el inicio. Esa sería para mí la esencia, ¿no? Lo más básico del loco. El instinto, ¿por qué? Porque es lo que nos mueve a comenzar ese viaje que hace el loco. Y el inicio, estamos al principio de todo. No hay plan, no hay camino, no sabemos ni siquiera hacia dónde dirigirnos, simplemente hemos sentido la llamada, empezamos a caminar. Entonces, para mí esas serían como las dos palabras clave del loco para empezar a conocer esta carta. En su aspecto de sombra, en su aspecto negativo, ¿qué podría ser? Para mí el loco es muy despreocupado, es una figura muy despreocupada. Claro, no tiene plan, simplemente él ha sentido algo en su interior, ese instinto que le lleva a moverse, pero todavía no hay estructura, no hay plan. Entonces, para mí sería como la irresponsabilidad, ¿no? Un poco ir a lo loco por la vida. Y, por supuesto, sería el desorden. ¿Por qué? Porque con el loco no hay plan, no hay estructura. Entonces, nos puede hablar o de esa falta incluso de compromiso o de ese desorden. Entonces, para mí serían esas palabras clave negativas del loco. Estás invitado, estás invitada a que, aparte de ver este vídeo y trabajar con el PDF, que te lo vas a poder descargar gratuitamente, que luego saques tus propias conclusiones. Al final, nosotros, con el uso del tarot y la práctica del tarot, cada uno de nosotros vamos haciendo el tarot nuestro, ¿no? Y cada arcano nos va a hablar de una manera peculiar a cada uno de nosotros. También por nuestras experiencias, por nuestra vida, por todo lo que hemos ido experimentando. Bien, vamos con el mago. Las palabras clave del mago: conciencia, intención, acción, foco, visualización, iniciativa, habilidad, decisión, comunicación.
Para mí la conciencia y la acción serían las palabras clave, o sea, la mente, ¿no? Cuando ya somos conscientes de que deseamos algo y que lo queremos llevar a cabo, pues esa parte de mente en la que ya tomamos esa decisión para cometer la acción es el mago, es el aquí y el ahora. Vamos a hacerlo ya. En su aspecto de sombra, puede ser que no sea el momento o que nos falten los recursos. Hay que recordar que el mago tiene en su mesa todos los elementos que necesita para llevar a cabo la acción. Entonces, para mí, podría ser que el momento no es ahora o que nos falte algún tipo de recurso. Puede ser a veces de formación, a veces pueden ser recursos económicos, en fin, o de tiempo incluso, pero que algo nos falta para llevar a cabo la acción. También tiene otros matices y otras connotaciones. Pero bueno, yo me quedaría en un principio con estas dos. Aquí estamos haciendo un ejercicio como de escoger ciertas palabras clave, porque es muchísima información la que tenemos que aprender cuando estamos aprendiendo tarot, justamente, y simplemente este ejercicio es para tener anclajes, así, de lo más básico, de lo más general de un arcano. Sacerdotisa, intuición, inconsciente, emociones, receptividad, lo femenino, lo oculto, la espiritualidad. De aquí yo me quedaría con la intuición, porque nos conecta con la intuición y las emociones. Y también hay una palabra que es espera, ¿no? Porque con la sacerdotisa no actuamos, con la suma sacerdotisa es un momento de espera, de dejar que las cosas se manifiesten. Entonces, fijaos, ¿no? La intuición y la emoción y el tiempo de espera. Para mí esas serían las palabras clave de la sacerdotisa. En su aspecto de sombra, bueno, puede ser una figura fría, ¿no? Hablábamos de emociones y de lo que no muestra la sacerdotisa, que es una figura que siempre hay como algo oculto, ¿no? Entonces, para mí puede ser el no mostrar esas emociones, esa cierta frialdad o cierta pasividad también. Hemos dicho que con la sacerdotisa esperamos, pero en su lado de sombra puede ser demasiada pasividad. Por supuesto, todo depende de pregunta, contexto y de las cartas que lo acompañen, de la situación. Cuando nosotros estamos hablando de estos significados generales, lo que ocurre cuando estamos leyendo las cartas a otra persona o a nosotros mismos, si estamos conectados con la situación por la que estamos preguntando, nos está llegando ya la información correcta. El tarot nos permite recibir los mensajes de nuestro yo más sabio, de nuestros guías espirituales, de esa fuente de información de registros acásicos, donde está todo el aprendizaje de nuestro alma y la estamos llevando a la mesa de trabajo a través de las cartas del tarot, ¿no? Entonces, estos significados que estamos escogiendo, que es para facilitar el aprendizaje y anclar la esencia de la carta, luego va a haber muchísimos matices en función de la pregunta que hayamos hecho, de las cartas que tengamos, de todo eso. O sea, lo vais a percibir, porque siempre es así. En las clases, en las prácticas, a los alumnos les pasa, ¿no? Que luego ya enseguida conectan con el significado de la carta, con ese matiz de los que tiene cada arcano, porque están conectados con la historia, con la pregunta que estamos haciendo, y eso pues, nos va a llevar a un significado o a otro. Bien, vamos con la emperatriz. Fertilidad, creatividad, madre, deseo, cuerpo, sexualidad, placer, nutrición, abundancia, disfrute. Bueno, pues para mí sí, tiene que ver con la fertilidad, por supuesto, ese es el poder de la creación, de que todo de la vida, es el poder de la vida. El cuerpo, sí, porque para mí la emperatriz me ancla a mi cuerpo físico. Y el placer, pues claro que sí, es el disfrute de la vida. Entonces, con estas tres palabras, para mí me conecta la emperatriz, ¿no? Con esa vida y con ese disfrutar del momento, del aquí y del ahora. En su aspecto negativo, ¿cómo lo experimento yo? En la mayoría de las tiradas, como una falta de cuidado, como una falta de posibilidad de generar vida, ¿no? Entonces, cuando aparece la emperatriz en esa posición negativa, siempre es como, ay, es que esto no se está cuidando, es que no se está favoreciendo que esto siga evolucionando, ¿no? O que también hay un descuido a nivel físico. Por supuesto, yo, bueno, los que ya me conocéis, yo siempre
digo y recomiendo que nos cuidemos físicamente, la alimentación, hacer deporte, que cuidemos nuestro templo, nuestro cuerpo. Por supuesto que sí, aparte de la espiritualidad, que es súper importante la energía vital. Entonces, yo, claro, por mis propias creencias y por mi propio estilo de vida, cuando veo a la emperatriz en negativo siempre me conecta con esa parte de descuido. Bueno, como todo, ¿no? Cada uno luego tenemos ahí nuestras peculiaridades y uniones exclusivas con el tarot. Bien. El emperador. Estructura, orden, padre, estabilidad, seguridad material, protección, visión estratégica, desapego emocional. Bueno, yo lo que he marcado aquí, estoy mirando el PDF, estoy aquí con este PDF que os vais a poder descargar de forma gratuita. Claro que sí, sé que poner las cosas fáciles y a mí me encanta hacer contenido y de hecho es una parte muy importante tener contenido por escrito, que lo podamos ver y podamos trabajar con él aparte del digital, por supuesto que sí. Para mí es la estructura y es la estabilidad, para mí es una figura que me conecta con lo estable. A mí me gusta mucho el emperador. Hay otras personas, y he tenido la experiencia en los cursos con los alumnos, que hay veces en las que hay personas que no conectan con el emperador porque le ven muy rígido, le ven demasiado fuerte, ¿no? Y sí, claro que sí, que tiene una parte de rigidez y de inflexibilidad el emperador, pero por supuesto cada uno luego nos conecta. Yo, para mí es la estabilidad y es una figura que me encanta verla en las tiradas de tarot porque me da estructura, me da orden y me gusta mucho. Entonces, para mí yo escogería estructura y estabilidad, por supuesto. Hay más matices, pero aquí estamos haciendo el ejercicio de coger 2 o 3 palabras clave y yo os comparto las que a mí más me resuenan o las que más me gustan de cada arcano. Claro, por supuesto, luego en las tiradas se ven todos los matices, como hemos dicho antes. ¿Cuál sería esa parte negativa? Por supuesto, pues la falta de estabilidad. Y a lo mejor aquí sí que metería la rigidez, ¿no? Dependiendo, claro, pregunta y contesto, pero a lo mejor aquí sí que me parecería la figura del emperador un poco rígida, un poco inflexible. Bueno, ahí, yo os lo dejo ahí, pero fijaos cómo nos conectamos cada uno de nosotros con una carta. También, claro, voy a coger el emperador, aquí vemos, por supuesto, cuando estamos viendo la carta y estamos en el estudio con nuestras palabras clave, nos está llegando una información a nivel visual, porque el tarot es una herramienta visual. Por lo tanto, lo que vosotros sintáis a la hora de escoger vuestras palabras clave, entonces comunicaros con la carta, mirarla, dejar que esa esencia entre en vosotros para poder elegir vuestras propias palabras. Y luego será, claro, pues desde la experiencia y la práctica, cómo se irán mostrando más matices. Pero aquí estamos pues facilitando el estudio y, por supuesto, luego la lectura. Que aprovecho para decir, no os compliquéis mucho en la lectura, escoger la esencia de la carta. Muchas veces, por lo que yo también veo en la experiencia, en los cursos, queremos dar unas lecturas como si fuesen guiones de película, o sea, queremos dar muchísimos datos. Cuando vemos una lectura y conectamos con la esencia, vemos que algo va o no va, o que algo está bloqueado, o que nos falta esto, nos falta lo otro, en fin, que estamos viendo la polaridad de la tirada, hacia dónde va, pues muchas veces con eso es suficiente. Cuando empezamos a buscar significados más allá y le metemos demasiadamente, estamos por una parte bloqueando la información y eso se hace luego con el tiempo. Hay que pensar, hay que dedicarle tiempo, pero de verdad quedaros siempre con la esencia porque os va a facilitar mucho y no os va a frustrar. Porque claro, cuando estamos aprendiendo tarot en un principio, no podemos dar esos mensajes elaborados como cuando ya llevamos mucho tiempo. A mí los alumnos me lo dicen, no, claro, es que tú te expresas y lo dices de una forma, pero claro, ya es mucho tiempo el que llevo ejerciendo como tarotista y como profesora, entonces, bueno, pues todo es a base de practicar. Pero yo siempre voy a lo simple y a lo sencillo. ¿Cuál es la esencia de la tirada? ¿Qué te está mostrando esta carta? ¿Qué te transmite? Y a partir de ahí ya se desarrollará más o menos en profundidad el tema. Pero a veces con la esencia puede ser suficiente. Esto es una invitación, luego cada uno puede pensar lo que quiera. Bien, tenemos el sumo sacerdote, es una de las cartas que cuesta más, es cierto. Y a mí en un principio, cuando empecé a estudiar tarot hace muchísimos años, también me costaba mucho. Hasta que ya, para mí, vamos a decir las palabras clave: poder espiritual, fe, sabiduría, profesor, mentor, guía, matrimonio, normas, tradición, herencias, familia, padres, instituciones, comunicar, educación, moral, ética. Pues para mí es la carta de enseñar y aprender, para mí es la carta del profesor, del guía. Seremos nosotros los profesores o los que estamos aprendiendo, pero siempre para mí es la enseñanza.
También son las normas, estar dentro de lo que está bien socialmente, y esas normas que son las que nos hacen hacer las cosas bien para nosotros mismos, pero también para los demás. Esa es la idea que yo tengo del sumo sacerdote. Y por supuesto la comunicación, claro que sí, es transmitir, es la carta de la comunicación. Entonces, aunque sea una carta un poco densa en entenderla, en cuanto vosotros veis que aquí ya hay una figura, y ya no solamente hay una figura, sino hay tres, ¿no? Entonces ya también nos hace esa mirada al grupo, no solamente a nosotros mismos como ser individual, sino ya nos está conectando con el grupo, con la sociedad. Y por eso está esa palabra, ¿no? Las normas, el estar dentro de un orden. Bueno, en su lado de sombra, ¿qué puede ser? Pues que a veces las cosas no se hacen bien, que no estamos dentro de lo que realmente es bueno para todos, o que a veces esas normas son demasiado excesivas y nos pueden aprisionar, ¿no? Cuando estamos pues, con esos aprendizajes de nuestras familias o incluso por la propia sociedad, ¿no? Y nos queremos desmarcar y sentimos todo ese peso. También a veces es la falta de conocimiento, dependerá de pregunta y contexto. Entonces, bueno, dentro de que es una carta que fijaos que esta tiene muchísimas palabras clave asociadas, yo he cogido las que para mí me resuenan. Como todo, esto es una invitación y a ver, mientras que estás haciendo un ejercicio y mirando tu carta, a ver, ¿no? ¿Con qué estás conectando? Sí que es cierto que luego las cartas, dependiendo de las ilustraciones, dependiendo del tipo de tarot que tengáis, os va a conectar más con unas palabras y con otras, porque las imágenes y la simbología, los ilustradores también, que pueden meter mucha fantasía, los colores, entonces nos pueden estar conectando más con unas palabras que con otras, pero tendrás que trabajar con tu mazo o con tus mazos de tarot. Bien, vamos con los enamorados. Carta preciosa, ¿eh? Esta carta todo el mundo la quiere ver, sobre todo en las tiradas de amor. Pero no hay que olvidar que los enamorados son amor, atracción, decisión, conexión emocional y sexualidad. Bueno, yo aquí me quedo con amor y decisión, que son como los grandes significados de los enamorados. Y sí, por supuesto, amor en toda su dimensión. El amor de pareja, el amor romántico, el amor a la familia, el amor a tus animales de compañía, el amor al mundo, al planeta. Ese es el amor en su expresión más bonita y más grande y más generosa. Decisión, claro que sí, porque tenemos que tomar decisiones cuando aparecen los enamorados. Es algo que suele pasar, que nos olvidamos de ese significado de tomar decisiones y vamos directamente al amor. Entonces muchas veces dice, pero es que, ¿por qué aparece aquí los enamorados? Pero si no estamos hablando de amor, claro, nos olvidamos de que tiene que ver con tomar las decisiones desde el corazón. Entonces no olvidaros nunca de amor y decisiones. Con esas dos palabras va bien. En negativo puede ser que eso, que no haya ese amor, ¿no? Esa predisposición a compartir o que haya dificultad en tomar la decisión. Dependerá de pregunta y contexto y del resto de cartas, por supuesto que sí. El carro. Esta carta personalmente a mí me gusta mucho, va con mi carácter. Entonces esta carta a mí me encanta. Éxito, fuerza de voluntad, disciplina, claro que sí, movimiento, acción, viaje, propósito, avanzar, control sobre sí mismo. Bueno, y coger las riendas. Yo os comparto que he tenido muchísimos años de mi vida muy relacionadas con el mundo de la equitación, de los caballos, y claro, para mí eso de tomar el control, tomar las riendas, lo tengo muy asociado. Entonces, para mí el carro, las palabras que yo he escogido, fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad mueve montañas, o sea, es lo que nos hace decir, yo quiero esto y voy a ir a conseguirlo y tengo esa fuerza de voluntad, claro, por supuesto, con disciplina y con todo lo demás, ¿no? Movimiento, claro que sí, porque estamos tomando el control de nuestras vidas, y control sobre sí mismo, por supuesto, porque estamos decidiendo por nosotros mismos, ya no nos están influyendo los demás ni las circunstancias, estamos tomando el control de nuestras vidas. Vamos a recordar aquí que somos 100% responsabilidad de nuestra vida. Entonces, con el carro, ese mensaje se hace patente, o sea, es decir, eres responsable, toma el control de tus circunstancias y ve con ese camino que te has marcado, a por ello con esa decisión. Es una carta, a mí me transmite una fortaleza brutal, va mucho con mi carácter. Como todo, hay que fijarse que las cartas del tarot, con algunas, que eso hablaré en otro vídeo, tenemos más feeling que con otras, pero porque, claro, va con nuestro carácter o incluso por nuestro propio proceso de vida, que algunas cartas serán más afables, más amigables a cómo nos sentimos y otras cartas que incluso pues, nos pueden despertar cierto rechazo, como lo que yo os decía del emperador. Pues para mí es una figura brutal en estabilidad y me encanta verla, y a otras personas les da realmente diciendo, uy, esta figura qué dura es, ¿no? O sea que
Bueno, pues todo depende de la persona y incluso de las circunstancias y de lo que nos está transmitiendo esa carta. Por eso a mí el carro me gusta mucho. En la parte negativa, en ese lado de sombra, pues aquí no tenemos control de nosotros mismos, hemos perdido el control o no tenemos esa decisión, estamos dudando qué hacer, no hacer. El caso es que no vamos a ningún sitio, es cuando no nos hacemos responsables y cuando no tenemos el control de nuestra vida. Yo lo resumiría en eso. La fuerza. Fortaleza, amabilidad, empatía, diplomacia, control de los instintos, paciencia, mantener la calma bajo presión. Bueno, yo he marcado aquí control de los instintos y mantener la calma bajo presión, pero realmente es eso, es el control, ¿no? Es el controlar ese lado visceral. Voy a coger aquí la carta. Esa parte, ese león interno que todos tenemos, ¿no? Que es nuestra parte visceral, que por supuesto con amabilidad, porque hay que integrarlo, somos todos, somos las dos figuras, somos la parte consciente, pero también es la parte visceral, que a veces hay que mimarla y dejarla salir porque es la que nos mueve a hacer cosas, ¿no? Pero en este caso, cuando aparece la fuerza, por supuesto, es el dominio de lo más visceral, es el autocontrol, de la buena gestión de las emociones. A mí es con lo que me conecta esta carta. Mantener la calma. Sí, cuando estamos en estados alterados por lo que nos está pasando, perdemos el control. Tomamos malas decisiones y también hacemos pagar al resto lo que nos pasa. Entonces, la fuerza es una llamada de atención brutal a ese control, ¿no? De a ver lo que estás haciendo, controla las emociones, controla la visceralidad, porque desde la serenidad la verdad es que se contempla todo muchísimo mejor y se toman mejores decisiones. Entonces, a ver qué palabras clave os resuenan y, por supuesto, en los métodos que tengáis o en los libros podéis encontrar alguna más. Este PDF, esta hoja que se la vais a poder imprimir, aquí vais a poder tomar apuntes, es decir, que estos textos sirven para trabajar con ellos. Y cuanto más apuntemos, más trabajemos con textos y más apuntemos nuestras tiradas y hagamos ese trabajo, mejor vamos a aprender los arcanos. Escribir es muy importante para retener y nos hace plasmar esa idea abstracta de lo que tenemos en esencia de un arcano, nos lo materializa, ¿no? Al tenerlo que escribir, a mí me encanta, de hecho, tomar apuntes, tomar notas y trabajar ejercicios con textos. Bien, luego tenemos el ermitaño. Aquí, fijaos, yo os voy a contar una anécdota que el ermitaño me ha costado mucho siempre conectar con él. Ahora no, ahora ya lo aprecio mucho, ya me he reconciliado con el ermitaño, pero por mi propia forma de entender el mundo, de ir deprisa, de hacer mil cosas a la vez, de no tener tiempo ni siquiera de pensar, bueno, pues para mí esta carta, tener que reflexionar, que estar hacia el interior, a mí me ha costado mucho. Ya que yo soy más mayor, ya voy cumpliendo años, ya entiendo al ermitaño, ya me conecto mejor con él. Pero bueno, para mí ha sido una carta que era como, uff, el ermitaño, esperar, ay, no quiero. O sea, fijaos, ¿no? Y ahora al revés. Ahora para mí me encanta, es una carta que valoro mucho y cuando aparecen las tiradas, tanto a mis clientes como a mis alumnos, les enseño, ¿no? Les invito a apreciar ese momento de introspección y de ver. Bueno, vamos a... os cuento aquí toda mi vida. El ermitaño, guía espiritual, la búsqueda, soledad, introspección, austeridad, crisis espiritual. Por supuesto, para mí es la búsqueda y es la introspección. Es esa búsqueda de estoy en una crisis, necesito pensar, necesito parar y además lo necesito en soledad, ¿no? Necesito aislarme del mundo. Y es que esta figura con esta capucha que lleva se está aislando del mundo, necesita estar en soledad para encontrar ¿qué? Pues la luz, el camino. Entonces para mí esas serían las palabras clave. Desde la introspección, esa búsqueda, parar ese ruido externo para poder ver, ¿no? hacia dónde nos dirigimos. La numeración en las cartas del tarot es muy importante y ya estamos viendo que el ermitaño está avanzando, es decir, no es una carta de inicio como pueda ser el loco, pueda ser el mago. Aquí ya llevamos camino recorrido y por eso es momento de ver lo que hemos hecho para ver hacia dónde vamos a ir. Entonces es una carta, de verdad, aunque sea una carta lenta, porque es un movimiento que hace despacio, pero es muy buena, es una muy buena terapia. Claro, también tiene su lado de sombra, que puede ser pues que a veces pensamos demasiado o nos quedamos ahí y nos estamos aislando del mundo y esa falta de estímulo pues nos puede llevar a no ver esperanza, ¿no? A estar en ese bucle de estar buscando y no encontrar. Entonces,
Cuando nos aparece el ermitaño negativo, en algunas ocasiones para mí puede significar, ¿no?, sobre todo que es demasiado aislamiento. A lo mejor nos hemos centrado en ese alejarnos de todo para buscar y que estamos demasiado aislados, pero como todo depende de pregunta y contexto, a ver qué te resuena a ti con la experiencia también de las tiradas. Bien. Rueda de la Fortuna, otra de las cartas que me encanta, y de hecho es la que, bueno, una ilustración que yo hice, un dibujo que hice sobre la Rueda de la Fortuna, es la que ilustra las guías principales del curso de tarot, de mi curso de tarot online, también de las guías que doy a los alumnos del curso presencial. La Rueda de la Fortuna es que me conecta con eso, con las infinitas posibilidades y el movimiento, y a mí eso me gusta. Bien, vamos con la Rueda de la Fortuna. Posibilidades, ciclos, oportunidades, destino y karma. Bueno, yo me quedo con estas dos, posibilidades y oportunidades. Sí que es cierto que también es una carta de karma, igual que la justicia y también a veces el ermitaño. Pero para mí son las posibilidades y las oportunidades. Siempre me imagino, que no sé cómo os conectará esta idea, ya me lo dejaréis en los comentarios. Para mí la Rueda de la Fortuna es como si estuviese en una habitación donde se empiezan a abrir puertas. Eso sí, tendré que ir asomándome a ver qué me muestra cada puerta, qué hay detrás, ¿no? Pero es como de repente empieza a verse puertas y posibilidades. Y a mí me gusta mucho la Rueda de la Fortuna, ese movimiento, ese puede ser. No está nada decidido y dependerá de cómo fluyamos, ¿no?, con ese cambio, pero es que la Rueda de la Fortuna es esa invitación a decir, oye, la energía se está moviendo, no hay nada decidido, pero vamos a ver cómo fluimos con ella. Entonces, para mí serían esas dos grandes palabras que nos indican posibilidades y movimiento. En contra, que puede ser que no hay esas posibilidades, que ahora mismo hay un momento de estancamiento o que no estamos fluyendo con ese movimiento. Ahí tendríamos que ver, por supuesto. Entonces, mira a ver lo que te resuena a ti y luego, por supuesto, en la experiencia, en las tiradas, que vas a ver muchos matices. A veces será bueno moverse y otras veces no. Habrá personas que ante una Rueda de la Fortuna en una tirada les encante porque les abre posibilidades, y otras personas que suele pasar cuando hay personas que temen al cambio, que no les gusta el cambio, que lo llevan muy mal. Cuando aparece la Rueda de la Fortuna, aunque nos traiga ese mensaje positivo de mira qué posibilidades hay, les cuesta aceptar que es un momento de cambio. Ahí les empieza a surgir el miedo, y también nosotros como tarotistas tenemos que entender y acompañar en los procesos, explicando que, bueno, pues que es momento de fluir con esos movimientos de cambio, con esa energía de cambio de la mejor manera posible. Bien, la justicia, carta de muchísimo rigor, muy seria. Siempre me dicen, es una carta súper seria. Digo, sí, es que es muy seria. Justicia, equilibrio, imparcialidad, decisión, todo lo relacionado con temas legales, honestidad, rigor, principios éticos y ley de causa y efecto. Para mí la justicia es equilibrio y, por supuesto, ley de causa y efecto. Es medir lo que estamos haciendo. Sí, tiene todo que ver, por supuesto, con la justicia, pero bueno, para mí siempre es la ley de la causa y efecto. Es como, vamos a ver, vamos a medir lo que hacemos, que luego vienen sus consecuencias. Una carta, por supuesto, con muchísimo rigor, y fijaos, ¿no?, todos los significados que tiene. Pero ya contemplar ese rigor de la justicia ya nos pone en orden, En su parte negativa, que puede ser pues, que no se estén midiendo las consecuencias o que haya una situación de injusticia, bueno, pues sí, pero yo es que siempre lo llevo, ¿no?, a la ley de causa y efecto. Es lo que a mí me resuena más de la justicia, entre otras cosas. Entonces ahí tendréis que ver pues, cuál es la parte esa negativa que os conecta con la justicia. A veces puede ser esos juicios que nos hacen o que hacemos, que son tan duros. Dependerá. Bien. El colgado, bloqueo, inmovilidad, sacrificio, renuncia, crisis, entrega, cambio de perspectiva. Y me queda una, sí, meditación. Bueno, para mí el colgado es bloqueo y sacrificio. Sí, cuando yo veo el colgado veo una energía de bloqueo. Ya veo que algo está bloqueado. Y bueno, y en algunas ocasiones también veo ese sacrificio, ¿no?, que hacemos. No podemos hacer nada y tenemos que fluir con lo que hay, o tenemos que sacrificarnos. Yo me quedo con bloqueo, sacrificio y con cambio de perspectiva, ¿sí? Porque siempre es la invitación del colgado. Oye, mira las cosas de otra manera para buscar esa solución hacia dónde vamos. Por eso yo en este caso diría sí, ese cambio de perspectiva también. Cuando aparece en su lado de sombra, bueno, pues puede ser que a lo mejor ese bloqueo sea súper duro de llevar, o que estamos haciendo un sacrificio demasiado grande y que no viene al caso.
claro, dependerá, o que no estamos encontrando ese cambio de perspectiva, que somos incapaces de contemplar, ¿no?, las cosas desde otro punto de vista. Pero sobre todo, bueno, es una carta que esencialmente trae una energía de bloqueo. Es la esencia de lo que decimos en las cartas, ¿no? Cuando vemos en una tirada que hay este tipo de cartas, por ejemplo, el ermitaño, el colgado, que son cartas muy lentas, muy a lo mejor no de acción, sino de una situación en la que hay bloqueo, hay que pensar, hay que reflexionar. Claro, ahí no vemos avance, vemos un carro, un mago, son cartas que nos están invitando a avanzar, pues ahí estamos viendo movimiento. Luego todo ese mensaje, esta es la esencia, pero luego ya lo adaptamos a la pregunta que hayamos hecho. Pero ya estamos notando si las cosas se mueven, si no se mueven, si hay que pensar, si nos están haciendo una observación, como en el caso de la fuerza, de oye, mira a ver cómo estás gestionando tú tus emociones o cómo estás en este momento. En fin, esa es la esencia realmente de las tiradas, que luego junto con los arcanos menores es tremendo la información que nos dan simplemente de un vistazo, que eso se consigue con el tiempo, que de un vistazo notas ya la energía de la tirada. Todo el mundo lo consigue, ¿eh? O sea que al principio se ven muchas cartas y dices, bueno, ¿yo qué hago con esto? Pero luego en cuanto ya estás trabajando con los arcanos y ves la esencia, bueno, ya es mucho más fácil. La muerte, transformación, final, cambio de conciencia, regeneración y transición. Y si la eterna pregunta, la muerte física, ¿representa la muerte física? Es un fin de ciclo. Bueno, en algunos casos puede representar la muerte física. Yo lo que he cogido es transformación y final. Claro, nos anuncia que la muerte es transformación, inevitable además, es un proceso de transformación y es un final de algo. Sí, con la muerte se acaba algo. Entonces, para mí veo ese proceso bien marcado en la muerte. Vale, ¿cuáles serían las palabras en negativo que nos puede traer la muerte? Pues en este caso, que nos estamos negando, ¿no? Estamos rechazando esa transformación, no queremos cambiar, no queremos avanzar, no queremos evolucionar. O que ese final que vemos nos puede hacer mucho daño. Claro, dependerá. Entonces, para mí, sobre todo es, bueno, si es transformación, es evolucionar o que llegue el final de algo de forma natural, pues en este caso sería algo que no se muestra tan natural, que estamos impidiendo, ¿no?, que nos estamos negando a seguir esa transformación. Templanza, moderación, fluir, integración, descanso y ocio. Pues yo me cojo estas tres: moderación, fluir, integración. Claro, fluir con la templanza, claro que sí. Mira, integra todo lo que está pasando en tu vida. Son como esas piezas de puzzle, ¿no?, de las cosas que nos van pasando y que con la templanza tenemos que ir encajando el puzzle para que de todo eso que nos está pasando hacer un todo, volver a hacer un todo que funcione hasta el próximo cambio, ¿no? Entonces la templanza nos habla de fluir, de moderar, de no irnos a los excesos ni a los extremos, sino de integrar. Entonces, con esa idea de integrar y de fluir, ya podemos traer la esencia de la templanza, la moderación. En su aspecto de sombra nos puede mostrar pues desequilibrio a nivel de que nos estamos yendo a los extremos o de que no estamos encajando bien lo que nos está pasando, ¿no? Y eso nos mantiene más en la ansiedad, en otras cosas y que no estamos fluyendo con lo que hay. La templanza nos invita a aceptar. Y en este caso puede ser que no estemos fluyendo, ¿no?, con las cosas que nos están pasando y entonces estamos en un momento de desequilibrio. Bueno, pues ahí, o dependerá de pregunta y contexto. Siempre repito esto porque es así, es decir, nosotros hablamos de esencia de la carta, de significados, de palabras clave, pero cuando tenemos la tira adelante, cuando nos hemos conectado con la situación, con la persona, con lo que estamos preguntando, es cuando se va a mostrar realmente el significado, ese matiz de la carta que vais a encontrar. El diablo: apego, encadenamiento, materialismo, dependencia, visceralidad, avaricia, lujuria, egoísmo y adicción. Con el diablo, voy a traer aquí a este maravilloso personaje. Sí, a ver, algunos autores y algunos profesionales, y bueno, yo lo respeto profundamente, nos hablan de aspectos positivos del diablo en cuanto a negocio, en cuanto a dinero, todo eso. Yo realmente a mí es que el diablo siempre me ha conectado con las palabras que os voy a decir aquí, que las tengo marcadas, que es el apego, la dependencia y la adicción. Para mí es un encadenamiento brutal el que yo siento con esta carta. Entonces, para mí, en mis tiradas, yo ya la tengo codificada para advertirme de que hay una situación de apego, hay una situación de adicción, una situación con una carga muy densa, ¿no?, pues para ese consultante. Entonces yo la tengo codificada así.
Hay otras veces en las que puedes ver lecturas de otros profesionales que son lecturas buenísimas y que a lo mejor ven pues esa parte más de disfrutar del placer de lo sexual, del placer, no sé, pues de las cosas más materiales, que también claro que lo representa, ¿no? Pero cada uno nos conectamos de forma diferente, con ciertas peculiaridades. Entonces, para mí siempre me trae, es que es algo que me lleva a esta carta, es a quedarme con esas palabras grabadas, ¿no? El apego, la dependencia, la adicción, todo aquello que nos encadena. Eso es lo que yo siento y lo que comparto, pero por supuesto, las cosas tienen que fluir a cada uno de nosotros, tenemos que ser flexibles y encontrar lo que nos resuena. Y si para ti puede ser, por ejemplo, la sexualidad, el dinero, el negocio, y a ti te resuena, y en las tiradas que tú ves te sale la carta representando eso, está perfecto y está correcto, ¿vale? Bien, la torre. Bueno, y en el lado de sombra del diablo, claro, en el lado de sombra puede ser también en un grado superlativo o cuando lo estamos experimentando en su parte invertida, ¿no? A lo mejor a veces en estas cartas que son con tanta densidad nos puede estar diciendo que esa situación ya ha acabado, ¿no? Que dices, bueno, pues esa situación ya se está yendo. Pero en su lado de sombra el diablo todavía tiene más carga. Entonces yo aquí ya con estas palabras es que para mí el derecho al revés es una carta difícil porque me transmite mucha densidad. A mí, o sea, es algo particular que os comparto desde la experiencia. La torre, destruir para construir, romper estructuras, nuevas bases, liberación, revelación. Bueno, yo he marcado destruir para construir y liberación. Sí, siempre que aparece la torre es porque lo que tenemos ya no puede ir a más, o sea, es decir, no se puede sostener y necesita liberarse, necesita romper. Pueden ser cosas materiales del día a día, pero es que también son las propias creencias, lo que nosotros sentimos y que necesitamos liberar. Entonces la torre es un gran cambio, es algo que además es repentino, es fuerte, es rápido, pero es liberador. Entonces yo me quedo con esas dos palabras. En su lado de sombra, en su lado más negativo, bueno, pues a veces que el cambio es demasiado fuerte y no podemos hacernos frente ¿no? con él, o sea, no podemos fluir con él o que nos estamos resistiendo también al cambio. Así que bueno, es una figura, es un arcano complejo, es un arcano fuerte, con muchísima fuerza y como todo, ¿no? Pues habrá momentos en la vida en los que podamos fluir mejor con la torre, que podamos entender esos cambios que son necesarios o que los estemos experimentando en nuestro interior y otras veces pues que sea mucho más difícil. Así que, bueno, la torre ahí nos trae ese mensaje de ese zarandeo, ¿no? Que zarandea nuestra vida y luego ya veremos. Pero siempre, ¿no? Es el mensaje de esperanza porque después de la torre que viene, pues la estrella, claro, es como si nos conectamos con la estrella, con la esperanza. Y es que las cartas del tarot es importante ver la que hay antes y la que hay después. En este caso, después de esa oscuridad total que nos aparece en la torre, ¿no? De ese estalla todo y, bueno, pues luego viene la estrella, fijaros, ¿no? Cómo va esta combinación de cartas, porque es así, luego viene la estrella para traernos ese mensaje de esperanza. Y bien, vamos con la estrella. Esperanza, sanación, libertad, visión, inspiración, protección del cielo, divinidad, ser uno mismo, mostrarse tal cual es. Bueno, yo he puesto 3. La esperanza, protección del cielo y mostrarse tal cual uno es. La esperanza, sí, es que a mí esta carta me transmite una sensación de hay luz al final del túnel, no estás solo, tienes protección del cielo. Entonces, no estás solo, tienes protección del cielo, te están ayudando. Hay luz al final del túnel y también es una invitación a mostrarse tal cual uno es. Es decir, muéstrate al mundo como eres, ¿no? Y eso me encanta de la estrella. Entonces, para mí resueno con esas 3 palabras clave. En su aspecto de sombra, ¿qué podríamos decir de la estrella? Que nos falta esperanza, que hemos perdido ya toda esperanza y eso es terrible, ¿eh? O sea, cuando no hay esperanza es terrible, cuando estamos ya, no sé, vacíos, ¿no? Y esto nos conecta con la esperanza. Entonces puede ser una falta, ¿no? de esas ganas de seguir adelante o incluso que no nos estemos mostrando tal como somos, que tengamos problemas incluso de autoestima, ¿no? Claro, dependerá, pregunta y contesto. Pero bueno, es una carta en su aspecto de luz, a mí es que me gusta mucho una estrella, es la esperanza, claro que sí, con la esperanza se consigue todo. Y de hecho, en las grandes circunstancias de la vida, ¿no? En las peores circunstancias de enfermedad, de sufrimiento, en las grandes catástrofes, las personas que tienen esperanza son las que consiguen remontar y las que consiguen avanzar. Eso está más que demostrado. Así que la esperanza es lo último que se pierde, se suele decir. No hay que perder la esperanza nunca.
La luna, inconsciente, emociones, miedos, confusión, sueños, psíquico y engaño. A ver, yo esta carta me conecta mucho con los miedos y con la confusión, lo que no se ve, lo que está oculto. Por la noche todos los gatos son pardos, entonces sí, vale, es la parte intuitiva, energía femenina, todo eso, sí, la luna, vale. Pero para mí esta carta me conecta siempre con los miedos y con ese mundo inconsciente, ¿no? Es decir, tengo miedo de no sé a qué, lo irracional. Esta carta para mí es compleja y por eso que luego codificamos al final las cartas, ¿eh? Cuando ya, a mí siempre la luna me ha conectado con la parte del miedo y entonces en mis tiradas siempre me va a traer ese mensaje. Por supuesto tiene muchos más matices y es una carta muy bonita para trabajar con ella, para descubrir ese mundo inconsciente, ¿no? Y también, claro, con las cartas del tarot nosotros podemos trabajar y hacernos preguntas. ¿Qué miedo tengo? ¿No? ¿Qué es lo que me provoca ese miedo irracional? Y podemos hacer meditaciones con las cartas, es un trabajo súper interesante, ya haré un vídeo de esto. Pero sobre todo, la luna para mí pues me conecta a eso, pues, con lo que no se ve, lo que está oculto, hay algo ahí que no encaja y los miedos. A mí esa sería. En su parte negativa, bueno, pues todavía peor, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que ese miedo nos puede llevar incluso a tener ya, incluso se habla, ¿no? Cuando son procesos de depresión, cuando ya estamos con esos miedos que nos paralizan y que estamos a un nivel mental complejo, bueno, ahí la luna tiene mucho que ver para mí en la parte negativa. Ahí os lo dejo. Es una carta fácil. La luna es la luna, como el diablo es el diablo, pero bueno, esto está abierto a que luego tengáis vuestras propias interpretaciones, que sigáis añadiendo contenido a lo que estamos haciendo. Eso es un ejercicio para ayudaros a escoger palabras clave y compartir en un momento pues, las que a mí más me resuenan, ¿no? Para acompañaros en el proceso de estudio. El sol, qué bonita carta, sol, después de la luna que viene el sol, después de la torre que viene la estrella, siempre hay luz al final del túnel. Bueno, el caso es que nos viene el sol, que es pura vitalidad, es que esta carta es tan positiva, nos encanta verla en las tiradas. El sol es el éxito, brillo personal, inteligencia, optimismo, vitalidad, entusiasmo, amistad, niño interior. Bueno, a mí me gusta esta carta en el brillo personal y la vitalidad. Me habla así, de ese disfrute de la vida, de la energía vital, pero yo la conecto mucho con el brillo personal, ¿no? Con el mostrarnos al mundo, con esa seguridad, brillar, ¿no? Y estar disfrutando de la vida pues como el personaje, como este niño que está sobre el caballo y ese sol magnífico. En su lado de sombra, a veces yo he visto esta carta en las tiradas cuando nos habla de que una persona no está mostrando su potencial por su propia inseguridad, no muestra, ¿no? ese potencial suyo o que incluso tiene una valoración muy pobre de sí misma. Aún así es una carta que normalmente da muchísima luz a las tiradas, o sea que incluso en su lado negativo, bueno, no es tan negativa. Entonces, bueno, a mí me podría significar que tenemos incluso la energía vital un poquito disminuida, pero aún así para mí es que es muy positiva esta carta, por eso la matizo en su lado de sombra, pero o con qué no estamos disfrutando en la vida, ¿no? La carta nos habla del disfrute, de la energía vital, pues qué es lo que nos está pasando para no estar en el sol. A mí me gusta mucho en las lecturas hacer preguntas a la persona de cómo se siente, oye, qué es lo que no estás disfrutando tú en la vida, ¿no? Si te aparece un sol en negativo, ¿por qué no te conectas con este disfrute, con esa luz del sol que hay ahí? Y en las lecturas es importante establecer esa conversación con el consultante, pues para poder sacar cosas a la luz y poder dar un mensaje pues mucho más amplio que le pueda ayudar, ¿no? Con esos matices, porque a veces con una pregunta nosotros vemos una tendencia, pero si empezamos a hacer preguntas de cómo está experimentando la situación la persona que consulta o en este caso qué es lo que no estás disfrutando en tu vida, bueno, pues pueden salir cosas muy interesantes que dan muchísimo más significado a la tirada. Esta también es otra invitación. ¿En qué tenemos después? Estamos llegando al final. El juicio, renacimiento, perdón, reconciliación, familia, pasado, aceptación y vocación. Bueno, para mí es el renacimiento, es la llamada, es dejar una parte de nuestra vida para comenzar otra nueva. Y también es el pasado. Y yo observo mucho esta carta a veces cuando nos habla de traer ese equipaje del pasado, ¿no? De que no nos hemos reconciliado con el pasado, de que tenemos todavía ahí. Claro que también hace alusión a la familia y a otras cosas, pero para mí siempre me hace pensar en que hay un equipaje ahí, una mochila que estamos cargando que no la hemos dejado atrás, ¿no? En su aspecto negativo, ¿no? Cuando aparece esta carta como bloqueo, ¿qué me está bloqueando? Pues es que a lo mejor o no estoy dispuesta a llamar, o sea, a acudir a esa llamada de lo que a mí me gustaría hacer en nuestra nueva etapa de vida, o tengo mucha carga del pasado.
Ahí lo dejo. El mundo, cerrar ciclo, realización, perfección, plenitud, éxito, mundo exterior, entorno y viaje. Cerrar ciclo y plenitud. A mí el mundo ya es como, bueno, veo una carta en la que hemos terminado con éxito algo, que ya se ha cerrado el ciclo y que comenzamos de nuevo. Vuelve a aparecer otra vez el loco para traernos otro interés, otro impulso y que tenemos que seguir, hacer otra vez la aventura, el viaje. Entonces el mundo sí es un cierre del ciclo para comenzar algo nuevo, pero nos habla también de éxito, ¿eh? Entonces ese fin de ciclo y éxito está muy asociado. En su lado de sombra, que nos puede decir que no hemos cerrado bien una etapa, que todavía algo nos queda pendiente, que tenemos que revisar ahí qué es lo que no hemos cerrado bien, bueno, o que todavía no se ha terminado la situación, dependerá de pregunta y contexto. Bueno, hasta aquí hemos visto un trabajo muy sencillo, pero que es muy potente, con las palabras clave de los arcanos. Podéis descargaros el PDF de forma gratuita en el link en la cajita de información, ponerme comentarios, saber qué os ha parecido y apuntar vuestras propias palabras en negativo. Aquí hemos hecho un ejercicio y yo os he compartido las que a mí más me resuenan o las que me gusta decir, pero como todo, tiene muchos matices y esto forma parte del estudio y del conocimiento de los arcanos. Habrá vídeos sobre palabras clave de los arcanos menores, sobre los palos, muy interesantes porque por propia experiencia creo que os va a ayudar mucho en el aprendizaje y en la práctica y aparte de tener estos documentos de ayuda, ¿no? El tener los hechos para poderlos imprimir y a mí me encanta hacer contenido digital, me gusta muchísimo. Recordarte también que puedes estudiar tarot conmigo, un curso muy completo, hay más de 200 vídeos en la plataforma, que subo contenido nuevo todos los meses y que vas a tener todo lo que necesitas para profundizar en el estudio y en la práctica del tarot y sobre todo precios muy asequibles para que todo el mundo pueda estudiar tarot si así lo desea. Nos vemos muy prontito aquí en este canal. Agradecerte tu presencia. Si no me conocías, suscríbete al canal, que aquí compartimos cosas muy interesantes de tarot, también de algunas cosas de magia, cosas interesantes de ángeles, no sé, este canal es muy ameno. Y nos vemos muy prontito. Océanos de amor y bueno, vamos a trabajar con las palabras clave de los arcanos mayores.